¿Qué tal, mis estimados alumnos? ¿Qué tal? Sean bienvenidos a la clase de hoy, a este video. Para mí es un gusto ya estar en este video, en esta tercera clase relacionada con las fórmulas de derivación. El día de hoy tengo preparado algo muy interesante para ustedes. Espero que les guste. Es acerca de la regla de la cadena. El día de hoy vamos a ver la regla de la cadena. Es un tema que en lo personal me gusta mucho. Es un tema que considero súper importante para los ingenieros. ¿Sí? Es algo que van a estar viendo a lo largo de toda su vida académica. Obviamente que esté relacionado con principios matemáticos y que involucren razones de cambio. Esta regla de la cadena, ¿ok? Así que presten mucha atención. Espero ser lo más claro posible y que se diviertan y que aprendan, que es lo más importante. Así que vamos a empezar con ello, ¿de acuerdo? Si tienen alguna duda, como siempre ya saben, con toda confianza pueden preguntar sin ninguna pena, ¿eh? O sea, ahí estamos para apoyarles, ¿ok? Pues vamos con ello. Como les decía, hoy vamos a ver la regla de la cadena, ¿ok? Esta es la fórmula que les presento a continuación. Es la fórmula típica, la fórmula conocida, la fórmula básica de esta regla de la cadena. Ahorita lo vamos a explicar, ¿sí? Pero antes de ello también quisiera comentarles, ponerles algo de un autor con respecto a la simplificación, ¿verdad? De ciertos resultados. Vamos a leerlo. Hablando de la regla del producto del cociente que vimos la clase pasada. Dice que la regla del producto del cociente suelen conducir a expresiones que demandan simplificación. Si su respuesta a un problema no se parece a la que se proporciona en la sección de respuestas del texto, quizá no ha realizado suficientes simplificaciones. Y eso es muy importante. Suficientes simplificaciones. Y aquí es donde la mayoría se quedan. Y yo recomiendo lo mismo que este autor. No quede contento con solo llevar a cabo las partes mecánicas de las diversas reglas de diferenciación. Es decir, no queden contentos con solo expresar ya la derivada que encuentren. Siempre resulta una buena idea poner en práctica sus habilidades algebraicas. Así que es importante, ¿sí?, como ingenieros también, que pues sepamos decir las cosas y decirlas de manera simple y concisas, ¿ok? Entonces, matemáticamente hablando, esto se traduce en una buena simplificación de alguna expresión algebraica, ¿de acuerdo? Bueno, y esto es también algo que vimos la clase pasada, que lo vimos de otro autor. Algunas veces, ¿qué es lo que dice? Algunas veces la regla del cociente se usa cuando no es necesario. Aunque es posible usar esta regla para diferenciar funciones como esta, lo vimos en la clase pasada, que podemos factorizar o sea, podemos aplicar la regla del cociente y nos va a dar el resultado, ¿ok? Sin embargo, podemos simplificar el problema, es decir, podemos resolverlo de una manera más simple, reescribiendo las funciones. ¿Se acuerdan que vimos eso de reescribir las funciones? Bueno, al reescribirlas podemos usar directamente la regla del múltiplo constante. Así que lo que parecía ser la regla del cociente se transformó en la regla del múltiplo constante, solo que es una fracción, ¿verdad? Y bueno, en el primer caso, y en el segundo, bueno, es un exponente negativo, ¿ok? Bien, ya aclarado esto, ya podemos empezar con lo que nos compete el día de hoy, la regla de la cadena. Vamos a ver este ejemplo primero para entender lo que implica o lo que significa trabajar con la regla de la cadena. La derivada de una función compuesta. Por cierto, bueno, ahorita lo voy a explicar, pero tiene que ver con composición de funciones, ¿ok? Vamos a ver. Un juego de ruedas dentadas está construido, como se muestra en esta figura, de forma que la segunda y la tercera
la segunda y la tercera rueda giran sobre un eje común, que sería el eje 2. Cuando la primera gira, impulsa a la segunda y esta a su vez a la tercera. ¿Sí? Estamos hablando de las ruedas. Sean Y, U y X los números de revoluciones por minuto aquí está, del primer, segundo y tercer eje. Entonces tenemos 4 ruedas con 3 ejes. Encontrar la razón de cambio, ¿sí?, de Y con respecto a DU, que sería las revoluciones, o sea, la razón de cambio de las revoluciones por minuto del eje 1 con respecto al eje 2 y del eje 2 con respecto al eje 3. Y finalmente del eje 1 con respecto al eje 3 y verificar que se cumple esto. Entonces sí está claro, ¿verdad? Vamos a ver las razones de cambio entre el eje 1 y el 2, entre el 2 y el 3 y entre el 1 y el 3, que eso es lo más interesante, ¿verdad? Vamos a leer cómo lo plantea el autor y lo resuelve. Puesto que la circunferencia del segundo engranaje es 3 veces mayor que la de la primera, el primer eje debe dar 3 vueltas para que el segundo complete una. Y eso sí es claro, ¿verdad? Fíjense, cuando ustedes dan una vuelta completa, la rueda 2 apenas habrá realizado un tercio de su vuelta. ¿Por qué? Pues porque el radio vemos que es este radio tiene radio 1 y este radio tiene 3. Entonces, cuando él completa una vuelta, la rueda 1 junto con el eje 1, pues la rueda 2 apenas estará completando un tercio de vuelta. Entonces, ¿cuál es la razón de cambio? 3. De hecho es 3, ¿verdad? La razón de cambio sería 3. O sea, cambia 3 veces más rápido el eje 1 que el eje 2, ¿verdad? Cuando gira 3 veces el eje 1, el eje 2 va a girar una vez. ¿De acuerdo? Bien. Y también se puede ver, vamos a regresar, que cuando la rueda 3 gira una vuelta completa, apenas va a la mitad, ¿no? Entonces podemos decir que el eje 2, ¿sí?, el eje 2 que está conectado a la rueda 4, tiene una razón, o cuál es la razón del eje 2 con respecto al eje 3, pues de 2 a 1, ¿verdad? Cuando él gira 2 vueltas, el eje 2 gira 2 vueltas por estar conectado a la rueda 3, el eje apenas habrá girado, bueno, cuando gira 2 vueltas, habrá completado una. Sí está claro, ¿verdad? Pónganle pausa, repitan lo que he dicho para que les quede claro. Ok, entonces se dice que la razón de cambio del eje 2 con respecto al eje 3 es 2. Es decir, es 2 veces más rápido o el doble de vueltas también. Ok. Ahora aquí viene lo interesante. Combinando ambos resultados, el primer eje, vean esto. El primer eje debe dar 6 vueltas. El primer eje debe girar 6 vueltas para hacer girar una vez el tercer eje. O sea, si ustedes o yo construyeran este modelito, así como se presenta, tendríamos que girarlo 6 veces el eje 1 para que el eje 3 complete una vuelta. Es decir, 6 vueltas del eje 1 dan una vuelta del eje 3, que es lo que me está explicando aquí, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí viene lo interesante. dy entre dx es una razón de cambio, ¿verdad? Es la razón de cambio del primer eje con respecto al segundo. Y du con respecto a dx es la razón de cambio del segundo eje con respecto al tercero. Entonces, fíjense que para sacar la razón de cambio del primero o del primer eje con respecto al tercero, es la multiplicación de las razones de cambio. Y eso es muy importante, la multiplicación de las razones de cambio, que numéricamente hablando para este ejemplo sería 3
por 2, 6. Este 6, ¿qué significa? Es la razón de cambio del primer eje con respecto al tercero. ¿Ok? En otras palabras, aquí está la parte matemática interesante. La razón de cambio de y respecto a x es igual al producto de la razón de cambio de y con respecto a u multiplicada por el de u con respecto a x. Esto es lo que acabo de leer. Matemáticamente sería esta expresión. ¿Ok? Entonces, este razonamiento muy intuitivo, nos da el sentido o nos abre el preámbulo o el campo para entender ya la regla de la cadena. Y lo vamos a ver. Ojo que las variables que estoy utilizando son de y y de u, o sea, tienen el sentido de las razones de cambio y tienen el sentido pues de la derivada, ¿verdad? Observen cómo ya estoy ya estoy manejando la nomenclatura de la derivada, ¿ok? Bien, continuamos. Entonces, si y es igual a f, bueno, regla de la cadena. Si y es igual a f de u, si y igual a f de u, perdón, es una función derivable de u, ojo, función derivable de u, y además u es igual a g de x, y además u igual a g de x es una función derivable de x, entonces y igual a f de g de x es una función derivable de x y se cumple esto. Es decir, que la derivada de y con respecto a x es igual a la derivada de y con respecto a u por la derivada de u con respecto a x. Ojo cómo ya estoy involucrando, básicamente estoy involucrando una tercera variable, ¿no? O sea, estoy introduciendo una variable u en la ecuación, ¿sí? O su equivalente, y esto está más fácil de entender, la derivada de una función compuesta, y pongan mucha atención, la derivada de una función compuesta es igual a la derivada de f, ¿sí? A la derivada de f g compuesta con g de x por la derivada de g de x. ¿Sí está claro? Es la derivada de f compuesta con g de x por la derivada de g de x. ¿Ok? Bien. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo de aplicación. ¿Ok? Vamos a empezar con algo súper sencillo. Primero, vamos a recordar cómo era, cómo se usaba la regla de la cadena, ¿se acuerdan? Dadas dos funciones, o más bien dada una función, por ejemplo, tengo esto, yo podía descomponerla en dos funciones, ¿verdad? Vamos a llamarle esta h de x. Esta yo la podía descomponer en dos funciones, una que sea f de x igual a raíz de x y otra que sea g de x igual a x cuadrada más 1, ¿verdad? Y de esta manera, h de x no es otra cosa que f compuesta con g de x. Y esto ya lo habíamos visto. Pues al principio del repaso de precálculo, ¿verdad? Esto sí está claro, no hay ningún problema. Lo nuevo aquí sería que vamos a añadir una nueva variable, pero realmente no cambia nada en lo que estamos viendo. Simplemente en lugar de llamarle f de x, le vamos a llamar f de u. F de u es igual a la raíz de u. Y u va a ser igual a g de x, que es igual a x cuadrada más 1. ¿Sí? Esto está bastante claro, ¿verdad? De tal manera
que f de u, o más bien h de x, es igual a f de u, ¿verdad? Que es igual a f de g de x. Ya está claro, ¿no? Es lo único que está, pues, un poquito cambiado, ¿no? Simplemente estamos añadiendo otra variable, ¿sí? Pero en general, pues vean que ustedes que es lo mismo. Manejar U nos va a ayudar un poquito más a entender la regla de la cadena. ¿Ok? Bien, ya que repasamos esto que corresponde a las funciones compuestas, vamos a aplicar la derivada, ¿sí? Vamos a aplicar la regla de la cadena. Y la regla de la cadena es algo, les decía, es algo bastante sencillo de aplicar, ¿sí? Es sencillo de aplicar, lo interesante es la comprensión, ¿ok? Me dice que la derivada, voy a ponerlos primero en términos que nosotros conozcamos. Que la derivada de esto es igual a f' de g de x por g' de x. Es la derivada de f compuesta con g de x, ¿sí? Por la derivada de g de x, ¿sí? Por la derivada de g de x. ¿Ok? Bien. Vamos a aplicarlo. Otra manera de escribirlo, que con respecto a lo que acabamos de ver, esto es igual a f' de u, por lo que acabamos de escribir, por la derivada de u, ¿sí? F' de u, perdón, sí, la derivada de f, de f con respecto a u, por la derivada de u. Ahorita vamos a profundizar. Bien. Vamos a derivar algo sencillo, les decía. A ver, utilizando esta nomenclatura vamos a derivar algo sencillo. Vamos a hacer un ejemplo, algo burdo, algo tosco, pero nos va a ayudar a entender. Imagínense que yo tengo esta función f de x igual a x a la 6. Sí, x a la sexta. Yo la voy a descomponer en dos funciones. Sí, voy a descomponerla en dos funciones. Voy a llamar a g de x. La voy a llamar x cuadrada. ¿Sí? Y de hecho esta lo vamos a llamar h de x. Y voy a llamar a otra función, a la f. No lo puse acá, pero que le voy a poner f de x es igual a x al cubo. De tal manera que f de g de x, le digo, es un ejemplo bastante burdo, pero nos ayuda a entender. X al cuadrado compuesta con, aquí está, ¿verdad? Estamos bien. Ahora, de manera directa, ¿cuál es la derivada de esta función? ¿Cuál sería h' de x? Pues sería 6x a la quinta. Ahí no necesite nada del otro mundo, ¿verdad? Es una regla de la potencia, tal cual, directamente. Pero voy a utilizar este ejemplo, a eso debo de llegar. Fíjense que estoy realizando una composición de estas dos, que realmente está exagerada, pero me va a ayudar a entender lo que quiero mostrarles. Si yo quiero aplicar la regla de la cadena, ¿cómo lo aplico? Para este ejemplo, vamos a cambiar aquí el nombre. Vamos a ponerle, vamos a volver a escribirlo y vamos a llamarle a f de u
vamos a empezar primero con g de x. G de x va a ser u, ¿sí? G de x va a ser u. De tal manera que esto es igual a x cuadrada, ¿sí? Y f de u es igual, ya no va a ser x al cubo, sino va a ser u al cubo. De tal manera que cuando yo sustituya, estamos de acuerdo que cuando yo sustituya esto aquí, pues voy a tener el bueno, voy a tener lo que está acá arriba, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a aplicar la derivada. Fíjense. Ojo que tengo que llegar a esto. Voy a utilizar esta nomenclatura. Voy a marcarla aquí en este color para que me ayude a entender, ¿sí? Bien. Lo voy a poner de este lado para que sea más fácil de visualizar. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es la derivada de f con respecto a esta variable u? ¿Cuál es su derivada? ¿Cuál es la derivada de u al cubo? Pues sería 3u cuadrada, ¿verdad? ¿Y cuál es la derivada de g de x? Ojo que f de u la estoy derivando con respecto a u. Dense cuenta de eso, no con respecto a x, sino la estoy derivando con respecto a esta variable auxiliar que yo añadí. ¿Sí? Es decir, voy a derivar con respecto a u y la trato como tal. De hecho, si regresamos vean, quiero que regresen a la definición original. Vean que estoy derivando la y, que en este caso sería la f, con respecto a la variable u. ¿Sí? Estoy derivando la variable, en este caso y, pero vean aquí que es f, con respecto a u, porque está en función de esa u, entonces con respecto a esa la derivo. ¿Ok? Este es el primer paso que estoy haciendo. La estoy derivando con respecto a esta. Bien, regresamos. Ahí está. ¿Sí? Esto no es otra cosa que d de f de u con respecto a u, ¿verdad? Bien. Y la derivada de g' de x, que tengo acá, esta sí la voy a derivar con respecto a la x tal cual, porque está en función de x, ¿verdad? No es otra cosa que la derivada de g de x con respecto a x. Esta sí. ¿Cuánto da la derivada de esto? 2x, ¿verdad? Y aquí viene lo interesante. ¿Cuál va a ser el resultado de la derivada de f con respecto, o más bien de h de x, que sería la composición f de g de x? Voy a aplicar esta fórmula, la que está acá en amarillo encerrado. Sí, que sería, vamos a escribirlo por acá. La derivada de x a la sexta, perdón, es igual a f' de u, que sería, aquí está, lo voy a poner en color aquí. Pues sería 3u al cuadrado por la derivada de u' o g' de x, ¿sí? U', aquí está. ¿Y cuál es u'? Pues g' de x, ¿no? G' de x. Esto es igual, lo voy a poner por acá, u', ¿verdad? Entonces esto es 2x. Ahí está.
¿Está completa la expresión? No, solo me falta regresar todo en términos de x. Esto es igual. Ahora, u, yo sé que es x cuadrada. Vamos a marcarlo. U es igual a x cuadrada y sustituyo. Regreso a la variable original. 3 x cuadrada, aquí está, porque esto es u, por 2x. Y esto es igual a 6. Aquí me falta el cuadrado. No, porque es u al cuadrado. 6x a la quinta. Sí, está claro. Les decía, este fue un ejemplo muy tosco porque realmente no necesito aplicarlo, ¿verdad? No necesito aplicar la derivada de esta cosa, pues tan grande como está. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo más sensible a lo que estamos tratando. Vamos a ver un ejemplo más entonces. No olviden lo que estamos viendo. ¿Sí? Que la derivada de y con respecto a x es igual, podemos manejarlo así, de y con respecto a u por du con respecto a x, que es equivalente a la derivada de una composición con respecto a x es igual a f' de g de x por g' de x. ¿Ok? Que es igual otra forma de escribirlo, y' es igual a f' de u por u'. Ok, eso es lo que estamos utilizando. Vamos a ver otro ejemplo, les decía, un poquito más sensible. Yo tengo esta expresión h de x, o vamos a ponerlo y, es igual a x más 1 al cuadrado. Ahí está, derívenlo. Vamos a derivar esto. Aquí el camino más sencillo es directamente desarrollar y derivar, ¿verdad? Con la regla de la potencia vamos a hacerlo. ¿Esto cómo me queda? X cuadrada más 2x más 1, ¿verdad? Y la derivada con respecto a x es igual a 2x más 2, ¿verdad? 2x más 2. Bien, eso sería la forma más sencilla y que yo haría, ¿no? Para resolver esto. Sin embargo, podemos utilizar otro camino por medio de la regla de la cadena. ¿Sí? ¿Cómo hacemos esto? Primero vamos a ubicar, eso es lo más importante que tenemos que nosotros. Y sí quiero hacer énfasis a esto. Quiero hacer énfasis, a ver, pongan atención. Quiero hacer énfasis a lo siguiente. Para poder aplicar la regla de la cadena necesitamos saber identificar, saber poder visualizar, poder ver la función compuesta, la composición de funciones. Si ustedes no son capaces de ver las dos funciones que están compuestas, agrupadas, no van a ser capaces de aplicar la regla de la cadena. ¿Ok? Entonces, sí es muy importante que pues lo que vimos anteriormente, de ver o hacer o crear la composición de funciones, pues lo apliquemos ahorita. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a ir otro camino. De esta, ¿cuál serían o cómo ustedes dividirían para tener las funciones compuestas? ¿O cuáles son las funciones que ustedes tomarían para descomponer esto? La respuesta es que sería
f de x es igual a x cuadrada, ¿verdad? Y g de x sería igual a x más 1. De tal manera que f compuesta con g de x es igual pues a lo que ya vieron. X más 1 al cuadrado, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el paso? Fíjense aquí, ¿cuál sería el paso para aplicar la regla de la cadena? Ya cuando tengan más práctica lo van a hacer casi directo, pero ¿cómo reescribimos esta expresión? La primera, pues vamos a dejarlo en términos de u cuadrada. Y esta g de x pues se va a convertir en u, ¿sí? De hecho es u de x, ¿verdad? U de x, ¿sí? Bien. Y aquí viene lo interesante entonces. Vamos a aplicar la regla de la cadena. Voy a mover esto de acá, nada más para que no estorbe. Voy a poner por acá. Ahí está. Bien, entonces, ¿qué me dice la regla de la cadena? Puedo aplicar cualquiera de estas tres nomenclaturas, o sea, tres fórmulas que realmente dicen lo mismo. ¿Ok? Con respecto a cómo lo estamos manejando, pues esta sería la más evidente y la más fácil de visualizar, ¿no? De acuerdo a lo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué me dice esto? Voy a derivar la función f en términos de u. Voy a derivarla con respecto a u. Aquí está. Esta con respecto a u. O f con respecto a u, ¿verdad? La derivada con respecto a u. ¿Ok? Bien. Y la voy a multiplicar por la derivada de u. Ahorita vamos a hacer más énfasis. Vamos a tomarnos el tiempo para entender esto. Bien, entonces, ¿cómo quedaría esta? ¿Cuál sería la derivada con respecto a u? Pues 2u, ¿verdad? Y en el caso de g de x, ¿cuál sería la derivada? Pues 1. ¿Estamos de acuerdo? Porque la derivada de x más 1, pues es... La derivada de x realmente es 1 y la derivada de 1 es 0. Así que sería... Bien, ya que tengo esto, pues simplemente reescribo. ¿Verdad? Y' es igual a 2u por... De hecho, vamos a poner los colorcitos. 2u por 1. Ahora, pues, u a qué es igual, tengo que volverla a escribir, 2 por lo que vale u, que sería x más 1, por el 1, ¿verdad? Y esto es igual a 2x más 2. Y ahí está. Esta sería la respuesta. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es lo importante aquí? Saber identificar, y ahorita lo vamos a explicar mejor, la función externa y la función interna. La función que se deriva con respecto a u y la función que se deriva con respecto a x. Repito, la función que se deriva con respecto a u y la función que se deriva con respecto a x. ¿Ok? Vamos a regresar a esto. Entonces, ya que tenemos, ya que entendimos a grandes rasgos cómo funciona, ya entendimos qué significa esto, vamos a darle un poquito más de sentido, ¿verdad? Vamos a ver qué dice otro autor. Al aplicar la regla de la cadena, es útil considerar que la función compuesta está constituida por dos partes, y eso también tiene que quedarnos claro.
una interior y otra exterior. Entonces la función exterior, pues ya saben, es la más externa. Sería en este caso, pues como le llamen, pero sería la F, ¿verdad? O sea, la más externa. Obviamente depende de cómo le llamen las variables, pero sí me explico, ¿verdad? Sería, si tenemos esta nomenclatura, pues la más externa es la F. F compuesta con G. F, la más externa. Y la interior es la G de X, a la que llamamos U, la función interior. Entonces, ¿cuál sería la derivada de esta Y? Entendiendo que es una función compuesta, dice la derivada de Y, que es igual a F de U, es la derivada, y aquí vienen, fíjense la otra manera de verlo, es la derivada de la función exterior en la función interior de U, ¿sí? Multiplicada por la derivada de la función interior. Es la derivada de la función exterior en la función interior U. ¿Sí? Aquí está. La derivada de la función exterior en la función interior U multiplicada por la derivada de la función interior. ¿Ok? Les voy a invitar a que le pongan pausa al video. ¿Sí? Que le pongan pausa al video en estos momentos para que ustedes puedan hacer un ejercicio sencillo relacionado a identificar las funciones compuestas, ¿sí? O la composición de funciones y visualizar la función exterior y la función interior. Así que aquí está. Pónganle una pausa y traten de identificar la función exterior y la función interior y pues apliquen el cambio de variables, ¿no? Llámenle f de u, o sea, conviértanlo como le hice en el ejemplo anterior, déjenlo en función de una tercera variable u. Así que pónganle pausa y háganlo. Bien, si ya lo hicieron, vamos a ver cómo les debió de quedar. Ahí está. Estamos de acuerdo, ¿verdad? El primer caso, hay más de una manera de atacar el problema, pero en este caso, pues para lo que queremos hacer, que es composición tal cual, es aquí como se nos presenta. Entonces, si tienen alguna duda, pueden preguntar. Observen el inciso B. Tengo seno de 2x. La más interna sería 2x y la más externa sería seno de u. ¿Ok? Seno de u, de tal manera que ya me genera esto. En este caso, la más interna sería lo que está acá dentro de la raíz y la más externa, pues es la raíz. Y aquí en el último caso, que es también interesante, la más interna es tangente de x y la más externa, ojo, es u al cuadrado. La más externa es u al cuadrado. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo ahorita. Otro ejemplo. Ya entendiendo esto. Lo voy a poner directamente de cómo lo maneja el autor. Ahí va. Encontrar la derivada de y con respecto a x para esta función. Entonces, para esta función tenemos dos opciones, ¿verdad? Desarrollar en este caso el binomio al cubo y resolverlo o aplicar la regla de la cadena directamente. Entonces, para esta función, ¿cuál sería la función más interna? Vamos a hacerlo. Y la función más externa. A ver, lo voy a volver a escribir aquí la función. Este es igual a x cuadrada más 1 al cubo. Entonces, f de u sería u al cubo. Y g de x, que es igual a u, es igual a x cuadrada más 1.
Entonces la derivada de y, aquí es igual, es la derivada de la masa externa con respecto a esta u, es 3u al cuadrado, y la derivada de g de x es 2x, ¿verdad? Entonces, la derivada lo voy a escribir directo, fíjense. Sería 3, sustituyo u. Observen que la masa interna no cambia. O sea, cuando derivo la masa externa, que es f de u, ¿sí? La masa interna permanece como está, es decir, permanece x cuadrada más 1. Se dan cuenta que ahí no la toqué porque estoy derivando nada más con respecto a u. No toco la masa interna. De hecho, voy a regresar tantito en las diapositivas. Quiero que observen, aquí está, miren. Quiero que observen que es la derivada de la masa externa y g de x se mantiene tal cual. Si lo ven, g de x no se altera, es decir, entra o se escribe tal cual. Y ya se multiplica, ahora sí, por la derivada de g de x. ¿Ok? Entonces, regresando al problema, esto lo multiplicamos por la derivada de g de x, que sería 2x. ¿Ok? Y aquí no acaba el problema. ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Ah, aquí se me pasó algo. El cuadrado. ¿Sí? Ahí está. Es 3u al cuadrado. Vamos a ver cómo lo expresa el autor. Observen, aquí está. La primera parte que está aquí remarcando el autor es la derivada con respecto a u. ¿Sí? Es u al cubo. Entonces sería 3u al cuadrado. Y u, observe que no cambia, es el mismo valor. O sea, no hay ningún cambio en este caso en u. Y ya después multiplico, ahora sí, por la derivada de u. U con respecto a x, que sería la derivada de esto, 2x. ¿Sí lo ven? ¿Sí ven los pasos que se componen? O los pasos en los que están indicados. Tienen que esforzarse un poquito para pensar en el proceso, ¿verdad? No es complicado una vez que ya van poco a poco agarrándole la onda. Pues para finalizar, simplemente agrupamos, ¿verdad? Sería 6x, x cuadrada más 1 al cuadrado. Y ahí acaba el problema. Puedo desarrollar, sí, pero pues ahí sí no tendría caso, ¿verdad? Es lo que estamos evitando, desarrollar. Aún así, está simplificado ahí como lo tenemos. ¿Qué es lo que da aquí el autor? Si alguien tiene alguna duda, puede comentar con toda confianza. ¿Vemos otro ejemplo? Vamos a ver otro ejemplo. A ver, y es igual. Traten de hacerlo ustedes solos. Seno de x cuadrada más x. Encuentran la derivada. ¿Cuál sería la derivada? Pónganle pausa y traten de hacerlo por ustedes mismos. Bien, si ya lo hicieron, comparen con lo que un servidor va a hacer ahorita. Para empezar, no tenemos nosotros la derivada de seno con cualquier otro valor de adentro, ¿verdad? Solo tenemos nosotros que la derivada del seno de x con respecto a x es igual a coseno de x. Es lo único que tenemos, así que no podríamos hacer
no podremos derivar seno si tuviera otro valor, como en este caso, del argumento, ¿verdad? X. Entonces, con la regla de la cadena ya podemos hacerlo. Y de hecho, precisamente la regla de la cadena es la única que nos puede ayudar ahorita. Entonces, ¿cuál sería la más externa? Vamos a cambiarle f de u. Sería, pues, seno de x, o en este caso u, ¿verdad? Nuestra nueva variable, seno de u. Entonces aquí vale lo mismo que si tienes u, si lo ven, ¿verdad? O x. Entonces sí puedo hacer eso. Entonces ya que tengo f de u, escribimos su derivada. Y la otra función, u es igual a g de x, que sería x cuadrada más x, ¿verdad? Y ahora que hago, pues me dedico a sacar derivadas. La derivada de f es igual, ahora sí, la derivada del seno de u es coseno de u. Y la derivada de u, que es la derivada de g de x, es igual a 2x más 1. ¿Verdad? Y y' o la derivada, pues es f' de u por u', que es igual al coseno de u, que lo escribimos completo. Observen que ya estoy aquí. Voy a marcar. Aquí esto es u. Si lo ven, esto es u. Ya lo estoy escribiendo directamente. Por la derivada de u, que sería 2x más 1. Y esta sería la respuesta. Aquí lo que podría hacer es escribir adelante el 2x, ¿verdad? Ahí está. Vamos a ver qué dice el autor. La derivada de esto con respecto a x, aquí está. Observen, aquí lo que quiero remarcar es de afuera hacia adentro. Quiero que vean que es la derivada de... ¿Cuál es la expresión o la función de afuera? Seno de esto, ¿verdad? Entonces sería... La derivada del seno es el coseno de lo de adentro. Y observen lo que dice el autor, lo de adentro se deja igual. Es decir, cuando derivo la más externa, lo de adentro, el argumento, se queda igual. Observen que se mantiene x cuadrada más x. Ahora sí, por la derivada de lo de adentro. Entonces podemos resumirlo en la derivada de lo de afuera, con lo de adentro tal cual, por la derivada de lo de adentro. Así de fácil. La derivada de lo de afuera por la derivada de lo de adentro. Y aquí está. ¿Está claro? Sí, ¿verdad? Creo que sí está suficientemente claro. Entonces, quiero que vean cómo vamos a meter esteroides ahorita a nuestras fórmulas, a las fórmulas que ya conocemos, vamos a ponerles esteroides. ¿Qué significa esto? Vamos a expandirlas un montón. Y gracias a la regla de la cadena, y prácticamente vamos a ser capaces de resolver cualquier derivada que involucre las fórmulas que ya sabíamos. Y esto expande un montón ahorita nuestro campo o nuestro alcance, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo. A ver. Vamos a ver un ejemplo. Aquí. Bien. Fíjense. Voy a meterle esteroides a la regla de la potencia. O sea, vamos a dejarla pues todavía para que pueda resolver más cosas. Lo que ya sabemos, más cosas. Fíjense. Si y es igual a u de x elevado a la n, ojo que ya es una
es una composición, ¿verdad? Aquí está, la más externa es f de x a la n, podríamos decirle, f de x a la n. Y la más interna es u de x, donde u es una función derivable de x y n es un número racional. Entonces, la derivada de esto no es otra cosa que la regla en la cadena y quiero que lo piensen ustedes, visualícenlo. ¿Cuál sería la derivada de una potencia, de una función potencia? Ah, pues es bajo la n o el exponente. Lo de adentro se queda tal cual gracias a la regla de la cadena a ver, repito, es una función compuesta, ¿no? Entonces, ¿qué me dice la regla de la cadena? Bajo la n, la función, la derivada de una potencia, bajo la n, por la regla de la cadena esto se queda tal cual, y por la regla de la potencia, n-1, ¿verdad? n-1, por la derivada de u con respecto a u, es decir, la derivada de la más interna. Entonces, esto de aquí es la derivada de la más externa. Esto de aquí, aplicando la regla de la cadena, porque se presta, ¿verdad? Se presta, como el ejercicio anterior que hicimos, se presta. De hecho es esto, solo que aquí ya nos dan la fórmula, entre comillas, porque realmente es algo que ya se entiende, hemos entendido. Entonces sería la aplicación de la regla de la potencia a la más externa por lo que implique la derivada de la más interna. ¿Ok? O su equivalente, como lo ven ustedes en los formularios, normalmente lo ven de esta manera. La derivada de u a la n, u, entendiéndose que es una función compuesta, u a la n es n por u n menos 1, n a la menos 1, por la derivada de u, o u'. Entonces, esto que ven aquí no es otra cosa que la aplicación de la regla de la potencia combinada con la regla de la cadena. Repito, no es otra cosa esta fórmula que la combinación de la regla de la potencia con la regla de la cadena. Bien, vamos a ver un ejemplo, pues aplicando esto, que realmente los que hemos visto ya son ejemplos de esto, ¿verdad? A ver. Otro ejemplo entonces. Y aquí es donde se pone interesante la aplicación de la regla de la cadena. Ojo que aquí no tengo mucho de dónde elegir. Realmente, si vemos la expresión, es una expresión muy complicada, ¿verdad? Me volvería loco al tratando de expandir o desarrollar este binomio elevado a la 100. Entonces sería un trabajo bastante complicado. Si fuera al cuadrado, al cubo, a la cuarta, a la quinta, a la sexta, bueno, lo podría hacer sin ningún problema, ¿verdad? Sin embargo, a la 100 ya es algo mayúsculo. Entonces, vamos a aplicar la regla de la cadena combinada con la regla de la potencia, que ya habíamos visto ejemplos, o sea, que básicamente esos son los ejemplos que hemos estado manejando, ¿no? Entonces, ¿qué me dice la regla de la potencia? Voy a poner la nomenclatura simplificada, que la derivada, como lo encuentran ustedes en los libros, ¿verdad? Lo que acabamos de ver, de u a la n, es igual a la regla de la potencia n por u, n menos 1, por la derivada de u. Así lo encuentran ustedes en los libros, ¿no? Por la derivada de u. O u', como quieran ponerle. Ok, pues vamos a hacerlo. Tengo que identificar. Bueno, aquí como está ya lo puedo hacer directo, ¿verdad? Ya con esta fórmula que me están dando ya lo puedo aplicar de manera directa. Ok. Donde u, ¿qué es u? Pues sería x al cubo menos 1. Eso sería u.
De hecho, vamos a hacerlo directo, ¿no? Vamos a hacerlo ya directo gracias a esta fórmula, pero entiéndase que el trasfondo es una composición, es la derivada de una composición de funciones. Si aplicamos directamente la fórmula, ¿cómo quedaría esto? Pues, ¿qué necesito? Pues necesito la derivada de u. ¿Y cuánto es la derivada de u? Es igual a 3x al cuadrado. Ya, tal cual, ¿no? Perdón. Bien, entonces, ya que tengo esto, pues escribo directamente y' o la derivada. Vamos a ponerlo bonito. Esto quedaría igual a 100, ¿verdad? Ya aplicando la fórmula, por u a la n-1, lo de adentro se queda tal cual, n-1, 99, por la derivada de lo de adentro. Sería 3x cuadrada. Ya está. Si quiero reescribir esto, ¿cómo lo reescribo? ¿Cómo lo simplifico? ¿300? Perdón, es 300x cuadrada, ¿verdad? Ahí está. Esa sería la respuesta, ¿verdad? Como ven. De hecho, aquí un paso que me omití, o que omití, sería, lo voy a poner acá. Bueno, realmente no lo omití. Simplemente lo simplifiqué un paso, ¿no? Que sería la derivada de u. Que ahí está, ¿no? Como ven, les decía, no es otra cosa que la aplicación de la regla de la cadena. Entendiendo, ahora voy a hacerlo en otro plano. Bueno, no lo voy a hacer, pero voy a expresar para que ustedes sepan de dónde está saliendo, tengan la noción, para que no se vayan con la finta de las fórmulas y la apliquen de manera indiscriminada sin entender. Simplemente estamos diciendo que f de u es igual a u a la 100, ¿verdad? Y g de x, que es u, ya lo habíamos dicho, es x cúbica menos 1. Y ya, todo lo que implica la composición, ¿verdad? De funciones. Bien, la más externa entonces sería u a la 100 y la más interna x cúbica menos 3, menos 1. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bien. Resuelvan este ejemplo ustedes solitos. Traten de resolver este ejercicio por su cuenta. Dice que encuentre los puntos de la gráfica f de x igual a esa expresión con radicales, en los que f' de x es igual a 0 y aquellos en los que f' de x no existe. Entonces hay que buscar donde la derivada es 0, en qué puntos la derivada es 0 y en qué puntos la derivada no existe, en qué valores de x. Es un buen ejercicio, es un buen ejercicio tipo problema, ¿verdad? Vamos a hacerlo. Bueno, les recomiendo que lo hagan solos ustedes y
Y bueno, si ya no pueden o si ya quieren comparar, pues lo hagan junto conmigo, ¿no? O lo revisen. Bien. Tengo esta función x raíz cúbica de x al cuadrado menos 1, ¿verdad? Y me piden donde la derivada es igual a 0 y donde la derivada no existe. Eso me están pidiendo. Entonces necesito derivar. Ahora, necesito derivar una función pues complicada. Pero esto se le quita la complejidad, ¿verdad? Con la regla de la cadena. Entendiendo esto como una regla de la cadena. ¿Cómo lo aplico? Bueno, f de u es igual a raíz cúbica de u y u es igual a g de x, que es igual a x cuadrada menos 1. Entonces, aplicando la regla de la cadena de la potencia, de hecho, bueno, esto es igual a x a la 1/3, ¿verdad? Perdón, u a la 1/3. ¿Y cuál es la fórmula que tenemos? Que la derivada con respecto a x de u a la n es igual a n u n menos 1 por la derivada de u. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Primero hay que buscar entonces la derivada. La derivada es igual sería 1/3 de x cuadrada menos 1, que sería u, ¿verdad? Y aquí le resto, ¿verdad? A 1/3 le quito 1. Vamos a ponerlo. A ver, permíteme, aquí un detalle es nada más para corroborar. Vean, está elevado al cuadrado, o sea, serían 2/3 realmente. O sea, si lo simplifico, sería 2/3. Vamos a escribirlo. Aquí sería al cuadrado. Sería u cuadrada, que serían 2/3. U se queda tal cual y aquí sí serían 2/3. Ahí está. Ahora ya está bien escrito. Por la derivada de u. Lo estoy haciendo por partes, ¿verdad? Esto sería haciéndolo paso a paso. Entonces, esto es igual. Perdón, y aquí sería 2/3. Bajamos 2/3. ¿Cómo quedaría? 2/3 de x al cuadrado menos 1 menos 1/3 y la derivada de pues 2x, ¿verdad? Por 2x. Y esto me queda 4x, ya simplificándolo, 3 raíz cúbica de x cuadrada menos 1. Ahí está. Bien, y ya viendo esto, esto es la derivada. ¿Sí está claro? Sí lo ven, ¿verdad? Esto sería u, perdón, esto sería n. Esto sería u a la n menos 1, todo esto. Y esto sería la derivada de u. ¿Ok? Paso a paso, pero ya saben, es una composición de funciones. Derivo la más externa y por
la derivada de la masa interna. Y ojo que la más externa no altera o no toca a la masa interna originalmente. Hasta después ya derivo la masa interna, ¿verdad? Eso es muy importante y lo vamos a ver. Vamos a ver una nota de un autor más adelante. Bien, ya teniendo esto, es fácil de ver que cuando f' de x va a ser igual a 0, pues cuando x es igual a 0, ¿verdad? Y cuando f' de x no existe, pues aquí lo vemos en el denominador. Para x igual a 1 y x igual a menos 1, ¿verdad? Ahí no va a existir porque el denominador se hace 0. Y ustedes ya son expertos en calcular dominios, ¿verdad? Bien, vamos a continuar. Vamos a continuar y vamos a subir la apuesta. Vamos a subir la apuesta con ejercicios que también involucran, ahorita lo van a ver, que involucran multiplicaciones, ¿no? La regla del producto. Ahí está. Dada f de x igual a x cuadrada, que multiplica la raíz de 1 menos x cuadrada, ¿cuál sería la respuesta de esto? Entonces vemos que ahí tengo que aplicar también la regla del producto. Así que no se espanten. Simplemente es atacar el problema paso a paso, poco a poco, ¿verdad? Vamos a resolverlo. Sí, les invito, como siempre, a que lo resuelvan por su cuenta. Lo resuelvan por su cuenta y ya después comparen, ¿verdad? Bien, entonces aquí lo que tengo son dos funciones que se están multiplicando, ¿verdad? Tengo x cuadrada que multiplica la raíz de 1 menos x cuadrada. Pero esta segunda porción que multiplica, tengo que aplicar la regla de la cadena, ¿verdad? Tengo que aplicar la regla de la cadena para poder resolverla. Entonces, vamos por partes. Vámonos por partes. Primero vamos a reescribir. Aquí tengo 1 menos x al cuadrado, 1 medio. Ok, entonces primero, ojo, fíjense cómo voy a escribirlo paso a paso. Primero voy a aplicar la regla del producto, ¿se acuerdan? Sería el primer término por la derivada del segundo. O sea, así tal cual. Por la derivada del segundo. 1 menos x cuadrada, 1 medio. ¿Sí? Más, de hecho vamos a poner paréntesis, corchete, más el segundo por la derivada del primero. Ahí está. Sí lo visualizan, ¿no? El primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del de la primera función. Bien, ahora observen que en esta derivada es donde voy a tener que aplicar la regla de la cadena. Solo en esa, ¿verdad? Por lo que me están pidiendo. Entonces, vuelvo a escribir y ya a la par resuelvo esto que no involucra nada complicado. Entonces, esto es igual a x cuadrada por ¿cuál sería la derivada de esto?
Vamos a poner un paréntesis grande y aplico la regla de la cadena. Si quieren, sepárenlo. Aquí está, esto lo separamos por acá. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería aplicando la regla de la cadena? Pues f de u es igual a u un medio y u es igual a 1 menos x cuadrada, ¿verdad? Y todo lo que implica. Si lo ponemos de manera directa sería aplicando la regla de la potencia combinada con la regla de la cadena sería un medio, que es un medio de u, y se queda lo de adentro tal cual, un medio menos 1, ¿verdad? Y ahí está. Ah, bueno, por la derivada de lo de adentro, lo voy a marcar. Observen cómo va agarrando forma todo esto, por la derivada de lo de adentro. Más un medio de, bueno, más esta que se repite. Y la derivada de esto pues es 2x, ¿verdad? Aún no acaba el problema. Esto me queda un medio de 1 menos x al cuadrado menos un medio. La derivada de esto, ¿cuánto da? Menos 2x, ¿verdad? Y aquí tendría dos x bien, ya que está de esta manera, les decía, aquí pueden ustedes ahorita simplificar esta expresión que parece un poquito complicada. Sí, parece un poquito complicada, pero en general podemos simplificarla. De hecho, a ver aquí, así como está, vamos a seguir desarrollando. Vamos a multiplicar. Aquí tengo, vamos a seguir. Este se va con este. Perdón, no era este. Este se va con este. Sí, y me queda menos. Menos x cúbica. ¿Estamos de acuerdo? Y el 2x lo pasamos acá, ya está. Bien, ya que lo tenemos así, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño truco. Vamos a factorizar una x positiva y el 1 medio negativo, ¿sí? Perdón, el término negativo de la raíz. Entonces, para el primer caso, vamos a factorizar esto que estoy marcando. Entonces, aquí va a multiplicar. Para el primer término, pues me va a quedar menos x cuadrada. ¿Estamos de acuerdo? Porque estoy factorizando todo eso. Y el segundo término me va a quedar más 2. Y aquí me va a quedar, si factorizo menos 1 medio de la expresión, ¿sí? De tal manera que cuando yo multiplique los exponentes se suman. Aquí me quedaría 1 menos x al cuadrado positivo. Ahí está.
Sí lo tienen, ¿verdad? Y, y aquí pues ya puedo hacer varias simplificaciones, ¿verdad? Lo que está dentro del paréntesis ya lo puedo simplificar. Y me quedaría, básicamente, x 2 menos 3x cuadrada. Qué bonito. Entre y paso la raíz negativa. Ahí está. Esto ya es talacha de álgebra, y ahí finalizaría el problema. Entonces, observen cómo se va incrementando el grado de dificultad. Pero yo les doy un tip. O sea, por ejemplo, en este caso que es factorización, pues multipliquen para verificar que esté bien su factorización, ¿verdad? Ese es un tip que yo les doy, y bueno, así poco a poco. Entonces, observen que la parte la parte relacionada a cálculo terminó acá. Ahí terminó cuando ustedes calcularon la última derivada. La parte relacionada a álgebra empezó a partir de ahí, ¿verdad? Así que échenle ganas, traten de simplificar lo más que se pueda, ¿verdad? Esto es ya algo que con la práctica, con hacer muchos ejercicios, pues les va a quedar claro. Bien, vamos a continuar con más ejemplos de esta interesante regla de la cadena, y vamos a expandir todavía. Les decía, la regla de la cadena nos permite expandir un montón el universo. El universo de aplicación. Vamos a ver las funciones trigonométricas utilizando la regla de la cadena. A continuación se muestran las versiones de la regla de la cadena correspondientes a las derivadas de funciones trigonométricas. Ya vimos un ejemplo, hice un ejemplo hace unos ejercicios, ¿verdad? Hicimos un ejemplo que básicamente fue la primera, ¿sí? ¿Cómo leo o cómo entiendo para aplicar la regla de la cadena? Seno de u, obviamente estamos entendiendo a u una función compuesta. Seno de u es igual al coseno de u, ojo, coseno de u sin tocarlo, por la derivada de u. Aquí quiero hacer otra vez hincapié en algo. Miren, es algo muy interesante para que ustedes ya entiendan lo que está pasando. Ojo. La derivada del seno de u es el coseno de u por la derivada de u. Parece que no pasó nada, ¿verdad? Pero está implícita la derivada del seno, ¿verdad? Al escribir coseno de u, ya estamos derivando a la masa externa, que sería la derivada. Básicamente estamos diciendo, la derivada del seno de u es la derivada del seno de u, que es coseno de u, por la derivada de u. ¿Sí está claro? La derivada del seno de u es la derivada del seno de u, que es el coseno de u, por la derivada de la masa interna, es decir, la derivada de u'. Veas el otro ejemplo. Ya habíamos visto anteriormente que la derivada de la tangente de x es secante cuadrada de x. Entonces, aplicando la regla de la cadena, sería la derivada de la tangente de u, pues la derivada de la tangente es la secante cuadrada de u por la derivada de la masa interna. Entonces, estos primeros términos en paréntesis no es otra cosa que la derivada de la masa externa, ¿ok? Entonces ya se entiende de dónde salen. Eso es lo importante, ya se entiende de dónde sale este primer término. No es otra cosa que la derivada de la masa externa en términos de u. Bien, ahora vamos a aplicarlo. Les invito a que tengan a la mano estas funciones trigonométricas para resolver las que vienen a continuación. Entonces, es bueno memorizarlas, sí. Son las funciones básicas, ¿ok? O las derivadas básicas de las funciones trigonométricas, ¿ok? Entonces no está de más memorizarlos si ustedes quieren, pero de todos modos ya empiecen a hacer un acervo de
de derivadas, ¿verdad? De fórmulas de derivadas. Bien, vamos a hacer algunos ejemplos utilizando estas formulitas que estamos viendo acá. ¿De acuerdo? Ojo que ya es la regla de la cadena. Ya tiene esteroides este asunto. Vamos a ver unos ejemplos. Bien, ahí tengo 3 incisos. De nuevo, les invito a que ustedes le pongan pausa y lo resuelvan. ¿Ok? Si no, o si ya lo hicieron, vamos a pasar a las respuestas y comparen con un servidor. Ahí está. ¿Ok? Bien, vamos con ello. Para el inciso A, tengo que y es igual, está muy fácil, ¿verdad? Seno de 2x. La fórmula, voy a poner nada más la primera, ya las demás pues se entiende que de dónde las tomé. Esto es igual, la derivada del seno de u es igual a la derivada del seno, que sería coseno de u, por u', o la derivada de u. Mayormente en los libros está así, ¿verdad? Ojo que esto es paréntesis. Coseno de u por la derivada de u. Entonces esto es igual. La derivada del seno es coseno del argumento tal cual por la derivada con respecto a x del argumento, que sería 2x. Así lo hice pasito a pasito, ¿verdad? Así lo hice lo estoy haciendo de manera desmenuzada. ¿De acuerdo? Bien. Y esto es igual, ya de manera simplificada, o más o menos simplificada. Perdón. Sí, está bien. La derivada del... A ver, vamos a ver. Y esto es igual al coseno de 2x por 2, ¿verdad? 2x por 2. Y ya, esto es igual a 2 coseno de 2x. ¿Ok? La derivada de la más externa por la derivada de la más interna. El siguiente es y es igual coseno de x menos 1. Entonces su derivada va a ser igual. Si vemos las fórmulas de derivación, aquí está, la derivada del coseno es menos seno de u por la derivada de u, menos seno de u por la derivada de u. Sería la derivada de la más externa, que sería menos seno de u por la derivada de u. Miren, ya lo escribí. Esto es igual entonces a menos seno de lo que está dentro por la derivada de lo que está dentro con respecto a x. Y esto es igual a menos seno de x menos 1 por la derivada de lo que está adentro, que es 1. Entonces esto es igual a menos, pues tal cual, menos seno de x menos 1. Esta sería la respuesta. Y el inciso C, y es igual a la tangente de 3x. Entonces y' es igual, vamos a ver cuál es la derivada de la tangente, que de acuerdo a lo que ya vimos es secante cuadrada, ¿verdad? Secante cuadrada de u por la derivada de u. ¿Okay? Entonces esto me quedaría secante cuadrada de u por la derivada de u. Esto es igual a secante, ojo, no confundir con seno, secante cuadrada de 3x por la derivada con respecto a x de 3x. Esto es igual a secante cúbica, secante cuadrada de 3x
por la derivada. Bueno, aquí ya la respuesta sería 3. Esto es igual a 3 secante cuadrada de 3x. Esta sería la respuesta, damas y caballeros. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven el nivel de dificultad? Está muy interesante, ¿no? Está muy interesante. Voy a dejar tarea. Sí, voy a dejar tarea. Las tareas ya quedan de manera... Estas van a ser la entrega. Lo que voy a presentarles ahorita va a ser la entrega de las tareas. Perdón, va a ser la siguiente tarea. Se los voy a subir, pero a lo que voy es que voy a subir estos archivos, estos ejercicios, nada más como tarea. O sea, va a ser la próxima tarea. Así que lo van a entregar. Lo van a subir, ¿verdad? A la plataforma de Wadi Virtual. Entonces, inciso número 1 es tarea. Sería la tarea siguiente. Ya no recuerdo el número, pero bueno, es la tarea siguiente. Hay unas misceláneas que dejé la clase pasada. Se los voy a enviar. Así que la tarea 1 es derivar. O sea, esa es la tarea, ¿verdad? Es derivar. Derivar y es igual a tangente de 6x cuadrada más 1. El inciso número 2 es igual. Aquí ya estamos aplicando varios conceptos interesantes y combinaciones de todos ellos. Ahí está. En el último caso es un uso repetido de la regla de la cadena. ¿Ok? En este caso, visualizar, a ver, acuérdense que también vimos en algún momento la composición de funciones de varias funciones, ¿verdad? O sea, composición de una composición. En este caso, ¿cómo podemos deducir nosotros? ¿Cómo podemos deducir nosotros cómo aplicar la composición de una composición o una composición sobre otra composición? Aquí, de manera intuitiva, esta primera forma de expresar la regla de la cadena nos puede ayudar a entender cómo sería una composición de tres funciones, ¿ok? Entonces, aquí siguiendo la tradición de los últimos videos, pongan en los comentarios cómo sería la composición o la regla de la cadena aplicada a una composición de tres funciones, es decir, f compuesta con g compuesta con h. Así que pongan en los comentarios a ver cuál sería su razonamiento, bueno, su respuesta. ¿Sale? Y pues obviamente pues les va a ayudar para resolver el último ejercicio, que sería aplicar esto que les estoy mencionando. Bien. Muy bien. Y uno más, un ejercicio más. Ya estamos subiendo el nivel. Pero si ustedes trabajan en orden,
¿sí? Les aseguro que ustedes no van a tener problema a la hora de resolver ejercicios, ¿ok? Bien. Am, por último, les voy a mostrar, ya tenemos 4 ejercicios, van a faltar unos 3 más que ahorita se los voy a presentar. Bien, aquí están. Ya sabemos o vimos la clase pasada cómo es la derivada de una función exponencial. Bueno, no la hemos visto, ¿verdad? No la hemos visto, perdón. Aquí se los presento, la derivada de una función exponencial. No voy a explicar de dónde sale, por cuestiones de tiempo, pero bueno, ustedes pueden leerlo en los libros, checarlo, consultarlo en los libros. Pero en general, la derivada de una función exponencial, exponente natural, e a la x, es la misma, es en sí la misma función. ¿Ok? Entonces es interesante esta derivada. ¿Sí? Ahora, si yo tengo un exponente diferente, que no es que sea diferente de la base aquí está, esta sería su derivada, ¿okay? Que sería bx por el logaritmo de b. Ahora, si yo le aplico la regla de la cadena a estas funciones exponenciales, pues me va a quedar algo también bastante interesante, que sería, aquí está, si u es igual a g de x y g de x es una función diferenciable, es decir, e a la u es una composición de funciones, tenemos que la derivada de e a la u es igual a e a la u por la derivada de u, entendiéndose que este e a la u es la derivada de la masa externa, que al final pues están viendo que es la misma, ¿verdad? Por eso se ve así. Entonces la derivada de e a la u es e a la u por la derivada de u. Y lo mismo aplica para una base diferente. Entonces, ahí está. Para cerrar esta tarea, que es la que sigue, van a resolver estos 1, 2, 3, 4 ejercicios. Esta sería la miscelánea junto con la deducción de las funciones trigonométricas de la clase pasada. Entonces, aquí está. Y ya con esto terminamos la clase de hoy. Y pues por ende la regla de la cadena, que vamos a estar viendo más fórmulas la próxima clase, pero van a ser mínimas, pero ya van a tener implícitas también las reglas de la regla de la cadena, ¿verdad? Cuando la veamos ya vamos a verla normal y con su regla de la cadena. Así que tienen ya ejercicios para chambear, échenle ganas. Y bueno, hasta aquí la clase de hoy. Mucho gusto en poderles explicar este tema. Espero que haya sido de su agrado, espero que lo hayan entendido. Y ya saben, cualquier duda, aquí estamos siempre para apoyarles, para servirles. Mucho gusto, ánimo y nos estamos viendo para la próxima clase. Hasta luego. Bye.